Amén, gloria a Dios. Estamos en este tiempo de las 7 palabras. Ya el domingo vimos lo que fue la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. El día miércoles estuvimos viendo lo que pasó lunes, martes, miércoles y jueves en la mañana. Así es que ahorita vamos a ver lo que pasó el jueves en la noche. Así es que pon mucha atención. ¿Sí? Cierra tus ojos allí en tu lugar y vamos a poner este tiempo delante de las manos de Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este momento que tenemos para recordar lo que pasó en ese momento que tú fuiste a la cruz, esas horas antes de llegar ahí. Señor, te damos gracias por este tiempo. Bendice mi vida, bendice la vida de mis hermanos que me están escuchando y te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, bien. Lo que pasó el jueves en la noche fue que Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos. Vamos a leer Lucas 22, versículos del 13 al 20. Amén. Lucas 22, del 13 al 20. Y dice así: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bien, como leemos en esta escritura, el Señor envió a Pedro y a Juan a que prepararan la Pascua y les dio unas instrucciones específicas, ¿ok? Entonces, Él amaba precisamente a sus discípulos. Él deseaba poder comer con ellos, para conversar con ellos de manera privada, para tener un tiempo con ellos. Amén. Y bueno, con respecto a esta última parte que dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, vamos a buscar Hebreos 9:22. Amén. Hebreos 9:22. Y dice así. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así es que precisamente a eso se refiere esta última parte de Lucas 22:20. Después, en ese mismo momento, ¿verdad? Vemos que la cena del Señor se conmemora, ¿verdad? O es conmemorada hasta que nuestro Señor Jesucristo venga de nuevo. Todos los creyentes estamos invitados a esta Pascua. La Pascua era, escúchame bien, y sigue siendo: 1, el memorial de la liberación de Egipto, y 2, precisamente es un tipo profético de la muerte de Cristo. Amén. Bien, vamos a seguir. Mateo 26, del 36 al 39. Aquí vamos a leer, ¿verdad?, acerca de lo que Jesús estaba haciendo en el Getsemaní. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bien, la palabra Getsemaní significa prensa de olivas. Entonces, los que él llamó, ¿verdad?, a estas tres personas fueron precisamente los que fueron testigos de su transfiguración. Cuando él estaba ahí, él estaba en un momento de agonía, pero era un conflicto, ¿verdad? Porque él tenía una tormenta, o estaba teniendo un tormento en su interior, porque él sabía que tenía que hacer esto. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Así es que después de eso, resulta que prenden a Jesús. Juan 18:12 dice así: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¿Sabes por qué le ataron? Porque le ataron para atormentarle, para despreciarle y burlarse de él, e incluso, ¿verdad?, para que no se pudiera escapar. Ellos tenían miedo como si él se fuera a escapar. Lo trataron como si fuera a un condenado a muerte. Así es que Dios hizo todo eso por amor a nosotros, porque después fue llevado ante el sumo sacerdote llamado Caifás. Vamos a leer en Juan 18, 13 y 14. Juan 18, 13, 14 dice así: y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces, aquí vemos, mira, resulta que el cargo que según decían, ¿verdad?, que se le imputaba a nuestro Señor Jesucristo, era de orden religioso. Era para que las autoridades religiosas hicieran que fuese llamado de inmediato. O sea, lo hicieron de una manera rápida ante la presencia del más alto tribunal religioso. O sea, ellos querían que fuera rápido. Lo llevaron como un trofeo, ¿verdad? Porque ellos decían que era como una victoria para ellos. Entonces lo llevaron a prisa y lo llevaron de una manera vil y ante sus amos, ante las personas que ellos consideraban sus amos. Entonces, primero fue Anás, ¿verdad? Y después fue a Caifás, donde lo llevaron. Ahora, Marcos 15:1 también habla de esto. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ahora, déjame decirte algo. Le ataron las manos, ¿sabes por qué? Porque precisamente Cristo, al ser atado, rompió nuestras ataduras de pecado. Así es que si Él no lo hubiera hecho, tú y yo estaríamos precisamente esclavos todavía en nuestros pecados. Después, entre las 6 y las 7 de la mañana, fue llevado a Herodes. Vamos a ver más adelantito ahí en Lucas 23, del 6 al 10, lo que pasó. Dice así: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. O sea, Herodes quería ver
a Jesús, porque le intrigaba, porque él quería ver un milagro de Dios ahí enfrente de él. Pero sabes, Dios no se prestó para eso. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, dice aquí en el versículo 11: entonces Herodes con sus discípulos le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Para qué fue eso? ¿Para qué lo mandó? Bueno, pues fue para sentenciarle. Lucas 23, igual, versículos 23 y 24, dice: mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Ellos precisamente ya no lo estaban rogando, sino que lo estaban demandando. O sea, cuando dice que instaban a grandes voces, quiere decir, no estaban pidiendo algo, sino estaban demandándole que así lo hiciera. Entonces, pues nuestro Señor Jesucristo fue llevado al Calvario entre las 8 y 9 de la mañana. Así es que, ¿en qué condición se encontraba Jesús? Bueno, pues a las 9 de la mañana lo crucificaron. Vamos a leer en el versículo 33, ahí mismo de Lucas. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Para nosotros, ¿verdad?, eran las 9 de la mañana, pero para los judíos era la hora tercera. Las 12 del mediodía para nosotros es la hora sexta para los judíos, y las 3 de la tarde, que es cuando nosotros comenzamos esta reunión, para ellos es la hora novena. Así es que bien, a esta hora ya habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el lugar llamado de la Calavera también significa cráneo. Pero a ver, la crucifixión era un momento muy tormentoso, muy penoso para la gente de ese tiempo. No solo fue considerado, o no solo fue agredido, sino también fue contado con los pecadores y puesto en medio como principal de ellos. O sea, estaban ahí esos ladrones y quisieron hacer pasar a Jesús como uno de ellos. Por eso lo pusieron ahí en medio. Por eso estaba uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo. Así es que fue algo tremendo lo que él tuvo que vivir. Y entonces, entre las 9 y las 10 de la mañana, que es cuando a él lo crucifican, ¿verdad?, dio la primer palabra. La primer palabra la vemos en Lucas 23, 34, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice así la Escritura: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para ellos, ¿verdad?, para los soldados, esto era un tipo de propina. Era como algo que se habían ganado por todo lo que ellos según habían hecho con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Jesús estaba intercediendo ante el Padre por los hombres que lo estaban crucificando. Él estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que él tuvo que soportar insultos, le retaban incluso a que se salvara a sí mismo y que bajara de la cruz. O sea, ellos estaban diciendo todo esto para hacer sentir a lo mejor mal a nuestro Señor Jesucristo, pero él decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Dice Mateo 6:15, escúchame bien esto lo que dice, Dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es nuestro deber perdonar. Es un
Es un acto que precisamente en nuestro corazón, o porque hay un corazón que luego no perdona, no está en condiciones de que la sangre de Cristo los limpie de pecado. O sea, es algo que nosotros debemos de hacer de una manera genuina, de todo nuestro corazón, el perdonar para que nuestro Señor Jesucristo limpie de nuestro pecado. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se refiere no a una deuda económica, a una deuda material, sino se refiere a una deuda que tenemos nosotros con Dios. ¿Cuál es esa deuda? Nuestro pecado. Nosotros teníamos esa deuda con Dios. Fuimos perdonados cuando Dios dio su vida por nosotros. Cuando Él estaba ahí en esa cruz, nosotros teníamos que haber estado pagando esa deuda. Pero sabes, nosotros debemos de decir que Él nos perdone nuestras deudas que merecían ese castigo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un nuevo consuelo en Dios. Ya cuando Él estaba ahí en esa cruz, ya que eran entre las 10 y las 11 de la mañana, Jesús fue injuriado por los malhechores, escarnecido por los sacerdotes y los soldados. Lucas 23:39 dice así, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y hay quienes, ¿verdad?, aún en medio de los mayores sufrimientos, tienen la imprudencia de injuriar al Señor y a sí mismo o al mismo tiempo, ¿verdad?, pedir piedad y perdón. O sea, están queriendo hacer dos cosas. Primero quieren pedir piedad, pero también están injuriando. Entonces, o es una cosa o es otra. Marcos 15:31 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Pero fíjate, si Él lo hubiera, Él hubiera podido hacer, pero si lo hubiera hecho, todos nosotros estaríamos aún muertos en nuestros pecados. Nosotros, si Dios hubiera a lo mejor hecho caso a lo que le decían, tú y yo tendríamos todavía que a lo mejor haber estado pagando ese precio por todo nuestro pecado. Lucas 23:36 y 37 dice, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo de una manera burlona, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a sí mismo. Y Él no podía salvarse a sí mismo, sino nosotros habíamos de ser salvos. Amén. Así es que bueno, esto es la primera palabra. Entre las 11 y las 12 de la mañana, Jesús pronuncia la segunda palabra. Gloria a Dios. Y la segunda palabra que Jesús pronunció está en Lucas 23:43. Cuando Él dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y retomando lo que decía nuestro hermano Josué, había dos malhechores que estaban al lado de Jesús, uno de cada lado. Y uno de ellos le injuriaba. Y bueno, pues te preguntarás qué significa injuriar. Injuriar, incluso si lo ves en el diccionario, significa ofender, con hechos o insultos. También atentando contra la dignidad, honor o credibilidad de alguien.
Eso quiere decir que esta persona, este malhechor, que había cometido un mal y que estaba en una cruz siendo sometido a un castigo que merecía, él estaba ofendiendo a Jesús. Él estaba en una actitud de retar y de decir: sálvanos si tú eres el Cristo, porque dice en su palabra en Lucas 23:39, retomando lo que acabamos de leer, pero vamos a analizar esta situación, esta condición. Él decía, si tú, dice, respondiendo, dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sin embargo, nosotros analizamos que él estaba buscando ser liberado de lo que él estaba padeciendo en ese momento, de un castigo físico, de una condenación física, y él fácilmente quizá quería ser librado. A lo mejor él en su corazón sabía que Jesús podía hacerlo y decir: si me libra, ya la hice, ¿verdad? Y mi pecado y lo que hice, ya aquí puede terminar mi suplicio, porque estaba también agonizando. Pero sabes, él estaba haciendo el deseo en ese momento de librarse de la condena, pero no estaba yendo más allá. Sin embargo, el otro que estaba del otro lado, respondiendo también dijo, en el versículo 40 dice: ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Se refería a la condenación física que estaban. En el 41 dice: nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Esto estaba hablando de que este malhechor tenía una actitud de arrepentimiento. Estaba declarando con sus palabras: nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Nosotros estamos aquí porque nuestros hechos así lo dictaron. Pero Jesús no ha hecho nada. Él estaba entendiendo, él estaba asimilando en ese momento que era el Hijo de Dios el que estaba a su lado. Y ¿sabes qué? Él decidió creer, él decidió con firmeza arrepentirse, y estaba en un momento difícil, porque también había sufrido, quizá no al mismo grado que Jesús, pero estaba en un dolor. Y ¿sabes? Entonces él se dirigió a Jesús, donde pudiéramos decir que fue una oración de humildad, en donde le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces aquí hay algo tremendo. Él estaba reconociendo que había algo más después de morir físicamente. Estaba reconociendo a Cristo, que era el Señor, reconociendo que Él estaba a punto quizá de estar en ese reino, con esa autoridad. Él estaba viendo más allá del plano natural en el que estaba. A lo mejor no entendía mucho, a lo mejor más profundo de lo que significaba eso, pero él estaba en lo espiritual entendiéndolo y asimilando. Su razonamiento a lo mejor no daba, pero su espíritu estaba pensando: yo quiero que te acuerdes. Y sabes, él no le dijo en ese momento: líbrame de este sacrificio, líbrame, sino dijo: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Solo eso necesito, con eso me siento mejor. Y sabes, es algo que podemos analizar, porque a veces nosotros con nuestras actitudes estamos queriendo ser como el primer malhechor, que estamos en una actitud en la que le cuestionamos a Dios, le preguntamos, queremos ser librados a veces de las tribulaciones, de las pruebas, pero no queremos pasar por las consecuencias de nuestros actos, y sí queremos que Jesús nos libre de todo eso. Sin embargo, no nos arrepentimos. Y este segundo malhechor estaba en un arrepentimiento. Entonces, cuando Jesús voltea quizás su mirada y le dice: de cierto te digo, en el versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Sabes, tenemos aquí un tremendo contexto. Y lo que sí te invito, hermano, que siempre estemos escudriñando la palabra, escudriñando las escrituras, porque Dios nos explica como Él le place revelarnos cada uno de estos detalles. Pero tenemos que ser sabios para no confundirnos a veces como el hombre quiere acomodar a su favor las cosas. Y sabes, yo puedo ver que incluso hay otras doctrinas que tú escucharás que digan que una persona si no es bautizada no recibe salvación y se quieren tomar de un versículo como por ejemplo en Marcos. Quieren irse a la porción que dice en Marcos capítulo 16, versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y sabes, tenemos que tomar la palabra de Dios en su totalidad, en su plenitud, porque Dios mismo nos dice en el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. No podemos aislar cada texto y tomar de ahí una enseñanza, porque el decir, cuando Jesucristo dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, era una expresión que Él estaba diciendo en donde Él merecía, donde quizá Él estaba pidiendo la atención de este hombre. Le dijo, de cierto te digo. Era una frase que Él frecuentemente usaba, porque lo que Él estaba diciendo tenía que ser totalmente atendido. Y sabes que esto no solamente se iba a ese malhechor, a esa persona, sino a toda la humanidad, porque esto está plasmado en su palabra y hoy está para ti y para mí, en donde Él estaba diciendo su mismo amén, porque tú sabes que amén dice así sea. Él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese que hoy estarás quiere decir que ese hombre no tuvo que ser bautizado para recibir el perdón. No tuvo que recibir un discipulado para ser perdonado. Cristo es suficiente. Y la fe de ese hombre estaba haciendo que Jesús viera lo más interior de él. Entonces Jesús le estaba dando, imagínate, tremendas palabras consoladoras de lo que él estaba viviendo ante la agonía. Y además, imagínate, Jesús pasando por lo que estaba pasando, con el dolor. Él no se dirigió al primer hombre para quizá exhortarle o decirle una palabra, porque aquel hombre ya había escuchado enseñanzas antes, quizá, pero en ese momento valió bien las palabras de Jesús, decir, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significaba, eres perdonado y además tienes salvación. Y si Él estaba reconociendo de un reino de los cielos, además Él estaba conociendo lo que sería la vida eterna. Cuando Él dijo, conmigo en el paraíso, nosotros también podemos hoy entender que Él estaba abriendo las puertas a todos los creyentes, a ti y a mí. Y además, nosotros tenemos que tomar esa actitud que ese hombre tenía. A veces en medio de situaciones difíciles, lo correcto es reconocer la autoridad de Cristo y reconocer lo que Él hizo en esa cruz. ¿Sabes? Porque fue un sacrificio único y para siempre. Y hoy, declarando, porque así también su palabra lo dice, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto es tremendo, hermano. Así que vamos a continuar tomando este tiempo. Enseguida vamos a la siguiente palabra. Alabamos a Jesús, alabamos a Jesús. Creo que si nos pasáramos toda la vida meditando en lo que Jesús hizo, no terminaríamos de recibir revelación y bendición de parte de Dios. El hecho más maravilloso, el hecho más
glorioso, la manifestación más grande de amor, y cómo pasar por alto esto, ¿verdad? Por eso este día estamos tú y yo recordando este tiempo, esta experiencia, este sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque no podemos pasar por alto e ignorar lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Nunca, ni un día de nuestra vida, ninguna Semana Santa de nuestra vida, ningún tiempo de nuestra vida debemos de pasar por alto, sino estar recordando todo lo que le debemos y todo lo que Él ha hecho, hizo, y todavía las cosas que Él hará por nosotros, porque Él seguirá haciendo cosas maravillosas. Amén. Muy bien, pues antes de las 12 del mediodía, el Señor expresó también, antes de las 12, la tercera palabra, una palabra de compasión y de consuelo, que está en el libro de Juan, en el capítulo 19, versículo número 26 y 27. Juan 19, 26 y 27 se encuentra la tercera palabra o expresión que Jesús dio estando ahí en la cruz del Calvario. Y dice lo siguiente: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, porque nunca le dijo mamá, ni nunca le dijo madre, siempre se refirió a ella como mujer. Él le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Quién era este discípulo? Tú lo debes de recordar. Era precisamente el apóstol Juan. El apóstol Juan, aquel que años después, estando anciano, estaría en la isla de Patmos recibiendo la revelación, el libro de Apocalipsis. Bueno, pero aquí Juan todavía era un joven que amaba a Jesús, era el joven que expresaba más que los demás, porque hay personas que pueden expresar sus sentimientos más fácilmente que otras, sobre todo sus sentimientos de amor. Pues sabes, Juan era de los que podía expresar su sentir de amor hacia Jesús, por eso se acercaba a Él, por eso Él fue el que se recostó en el Señor, ahí cuando estaban celebrando la Pascua, este momento que nosotros hemos visto y leído y visto aún en algunas pinturas, o en cómo Juan se recostó ahí. Bueno, pues entonces las palabras de Jesús, ¿verdad? En ese momento me impresiona de parte de Jesús cómo Él quiso cerrar todo, cómo no dejó nada pendiente. Sabes, Jesús en su vida y ministerio, además de dar su vida por nosotros, Él había venido realmente a traer una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de amor para toda la humanidad, para ti, para tu familia, para mí, para mi familia y para todos. Él había traído esa palabra. Como el mismo Jesús, que había venido a traer una palabra de consuelo, podía dejar el corazón de alguien, el corazón de una mujer, aquella mujer, ¿verdad?, que lo había llevado en su vientre? ¿Cómo iba a dejarla Jesús sola? ¿Cómo iba a dejarla Jesús, digamos, a su suerte? ¿Cómo iba a dejarla Jesús sin alguien que tuviera esa capacidad de expresar esas muestras de amor? Ahora, déjame decirte algo, porque nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que Jesús tuvo más hermanos, o sea, María tuvo más hijos. Dice la palabra de Dios que hermanos y hermanas. Después de que nació Jesús, que fue su primer hijo, ella con José tuvo más hijos e hijas. Ahora, pero ¿cómo Jesús no encargó a sus hermanas o a sus hermanos? No le encargó a María, no le encargó a su madre, no se la encargó a los hermanos.
¿Por qué se la encargó a Juan? Si había hermanos que podían hacerse cargo de ella. Y además Juan tenía ministerio, tenía llamado, era un hombre llamado a servir a Dios y estaba sirviendo a Dios y iba a terminar su vida sirviendo a Dios. Y sabes, esto me hace pensar en la importancia, en algo que nos enseña a ti y a mí, la importancia de que encarguemos, ahora sí que personas importantes para nosotros, que encarguemos lo importante. Bueno, para Jesús nosotros fuimos importantes. Bueno, Él nos encargó con el Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Porque somos y fuimos importantes para Jesús. Pero a su mamá la encarga con Juan. Era el discípulo que expresaba más su amor hacia Jesús, y precisamente a él es al que le encarga. ¿Sabes? Yo estoy segura de que Juan amaba a Jesús más, o de una manera más expresiva, que los propios hermanos de Jesús, o que personas que seguían a Jesús. Y por eso Jesús encarga a María con él. Él la dejó con la persona correcta. Él había venido, te decía, a dar consuelo, y no podía dejar un corazón desgarrado, el corazón de María. Entonces a María, haz de cuenta que en esta expresión le entrega a Juan como hijo, para sustituir ese hijo que ella estaba viendo morir en la cruz del Calvario, para sustituir ese vacío, para sustituir esa falta. Jesús le da a Juan como su hijo, para que ella fuera consolada también de esta pérdida. También por eso no podía ser otro de sus hermanos, porque cada hermano tenía su lugar en el corazón de María. Pero al morir Jesús, María se iba a quedar con un vacío de un hijo que había muerto. Y sabes, Jesús, que no podía dejar las cosas a medias, que no podía dejar una persona con un corazón desgarrado en esta tierra. Él suplió la necesidad de María, ese vacío que probablemente ella fuera a sentir por la falta de ese hijo, lo sustituyó a través de Juan. Ahora, déjame decirte algo. En este tiempo mucha gente ha perdido un esposo, una esposa. Mucha gente se le ha muerto algún padre, alguna madre, algún hijo, alguna hija, o quizá un nieto, porque hay personas que se les ha muerto, personas jóvenes, ¿verdad? Nietos tal vez, o alguien muy querido, y se queda un vacío, se quedó un vacío en el corazón. ¿En cuántos corazones de personas puede haber en este momento un vacío? Porque ya no está el ser amado, ese ser amado que se ha ido. Y déjame decirte algo, la misma obra que Jesús hizo ahí en la cruz del Calvario, haciendo que el corazón de María fuera consolado a través de Juan, el Señor puede seguir haciendo esa obra en los corazones de aquellas mujeres o varones, jóvenes o adultos, ancianos que han perdido a alguien. ¿Has perdido a alguien? ¿Conoces a una persona que ha perdido a alguien? Quiero decirte algo, Jesús está interesado en que los corazones sean llenos, en que esos vacíos sean llenos. Esta persona que ha sufrido esa falta, esa persona que ha tenido un ser querido que se ha ido, necesita a Jesús, porque Jesús se hará cargo de él, se hará cargo de ella para llenar, para traer consuelo, para hacer lo conveniente, lo correcto y traer consuelo. Es más, Jesús mismo está interesado en llenar ese vacío. Jesús mismo está interesado en llenar ese corazón. Jesús mismo está interesado en sanar esas heridas y curar ese dolor y consolar, porque Él es el Consolador también, como el Espíritu Santo y como el Padre. Así es que permítele a Jesús llenar el vacío de tu corazón, ¿verdad? Permítele a Jesús que Él satisfaga los corazones, tu corazón o el corazón de otras personas. Y si ellos no están cerca de Jesús, ayúdales a acercarse a Jesús para que Él, que lo cura todo y que lo sana todo, los pueda sanar también.
Muy bien, es aquel viernes, estamos hablando de aquel viernes donde Jesús fue crucificado, dan las 12 del mediodía, y dice la palabra de Dios en Marcos 15:33, cuando vino la hora sexta, que son las 12 del día de aquel viernes, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, haz de cuenta, imagínate como cuando hay un eclipse, ¿verdad? Que todo se pone oscuro, solar, pero esto duró 3 horas. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. No era cualquier persona la que estaba en esa cruz. No era cualquier persona la que estaba ahí crucificado. Era el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, el mismo, el que participó también en la creación y por el cual dice la Biblia todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Él estaba ahí en la cruz. Y entre la 1 y 2 de la tarde, Él da la cuarta palabra. La cuarta palabra está en expresión o frase que el Señor Jesús habló. Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, ¿verdad? Cerca de la hora novena, ya casi cerca de las 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz fuerte, ¿verdad? Gritando, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oye, Él había sido crucificado desde las 9 de la mañana y aquí estamos hablando, ¿verdad? Ya casi cerca de las 3 de la tarde. Él estaba cansado, físicamente agotado, ya había perdido sangre, había sido golpeado en la noche, le habían dado azotes, ¿verdad? Sobre sus espaldas, le habían puesto la corona de espinas con la cual también él había perdido sangre, había sido abofeteado, ¿verdad? Físicamente todo esto, más burlado, injuriado, escarnecido, ¿verdad? Él estaba ya agotado, su cuerpo estaba dolido, estaba con dolores tremendos de la posición y el momento que estaba viviendo, pero también emocionalmente, físicamente y emocionalmente. Y él suelta esta palabra porque él estaba en la agonía, luchando con las potestades de las tinieblas, porque no solamente era lo físico, no solamente era lo emocional, sino también la lucha espiritual, porque Satanás, los demonios estaban ahí, ¿verdad? También, porque al diablo le gusta atacar cuando ve a alguien débil, y Jesús físicamente estaba débil, no estaba débil espiritualmente, pero estaba débil físicamente, y entonces el ataque, ¿verdad? La lucha, la guerra espiritual, estando ahí en la cruz del Calvario, sufriendo el desagrado, ¿verdad? De la gente, el rechazo de la gente también, ¿verdad? Pero Él estaba cargando nuestros pecados, cargando los pecados de la humanidad, cargando los pecados de todos aquellos que en ese tiempo o que después de ese tiempo iban a acercarse a Él, iban a pedirle perdón, iban a reconciliarse con Dios a través de Él. Él estaba cargando tu pecado y estaba cargando mi pecado ahí en la cruz del Calvario. Y Él al llenarse de pecado, Él al estar cargando el pecado, había, digamos, un desagrado, porque el Padre no tiene comunión con el pecado. Entonces, en ese momento, cuando Él está recibiendo el pecado de toda la humanidad, pagando por el pecado, entonces el Padre no podía estar teniendo esa misma comunión con Él, porque Él estaba lleno de pecado, tomando tu pecado y tomando mi pecado. Entonces, amados hermanos, era un momento difícil y Él expresa estas palabras. Ahora, déjame decirte, en el Salmo 22, versículo 1, nosotros encontramos estas palabras. Proféticamente en el Salmo 22, estas palabras fueron expresadas por el salmista, donde decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Algunos piensan por eso que Jesús expresó
expresó estas palabras? Porque él estaba haciendo remembranza, o estaba orando el Salmo 22, o estaba comenzando a declarar el Salmo 22. Y esto también me maravilla, como el cumplimiento de todo lo que proféticamente se habló de Jesús, aún en los salmos, como en este Salmo 22, donde nosotros encontramos algunas partes que se refieren precisamente al momento de Jesús en la cruz. Por ejemplo, en el versículo 16 al 18 dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Fíjate en el Salmo 22 lo que dice, el versículo 17: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjate cómo este Salmo 22 era un salmo mesiánico, profético, que hablaba cosas que Jesús iba a vivir en la cruz. Por eso repito que muchos piensan que Jesús estaba, orando el Salmo 22 cuando dijo estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es precisamente lo que dice el Salmo 22 en el versículo número 1. Así es que me sorprende cómo Jesús, aún estando en medio de un momento de tanta agonía, de tanto dolor, de tanto sufrimiento físico, de tanto rechazo y de tanta injuria y de tanta burla, pero además en esa lucha espiritual que él estaba teniendo, me sorprende, amados hermanos, cómo él todavía, ¿verdad?, hace uso de la palabra de Dios, de lo mismo que Dios había inspirado en este Salmo 22 versículo número 1. Así es que él estaba orando y estaba orando la palabra de Dios. Estaba orando la palabra de Dios. No era un grito de abandono, no era un grito, era un grito, ¿verdad?, que hacía memoria de la palabra de Dios, de la misma palabra del Señor, por ese momento tan difícil que él estaba viviendo. Este grito refleja el desamparo que Jesús sintió al llevar sobre sí los pecados del mundo. En ese momento, todo el peso del pecado del mundo cayó sobre él, cayó sobre su vida. Este fue el momento. Y qué terrible, Jesús nunca había experimentado el pecado, nunca había pecado, nunca pecó, ¿verdad? Nunca pecó. Es un cordero limpio, un cordero perfecto. Él nunca había pecado. Él no había tenido esa experiencia que deja el pecado. Por ejemplo, cuando una persona peca, cuando alguien peca, amados hermanos, hay un sentir incómodo, ¿verdad? Porque ningún pecador es feliz y está en plenitud, ningún pecador. Pero Jesús no había experimentado eso. Si tú experimentaste el pecado, porque yo también experimenté una vida de pecado, sabes, antes de venir a los pies de Cristo y que Él me perdonó por aquel sacrificio, ¿verdad? Si tú experimentaste el pecado, sabrás que el pecado no lo hace sentir a uno nada bien. Y en ese momento, Jesús, que no había conocido pecado, estaba cargando el pecado tuyo, el mío y el de todos nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Por eso 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabes? Él sufrió el castigo, Él sufrió por nosotros, ¿verdad? Ese inevitable tiempo de separación con Dios que produce el pecado. Nadie puede decir que eso no fuera verdad. Nadie puede decir, Él experimentó ese momento difícil y Él fue a la palabra de Dios. Él fue a esa palabra y hacer uso de esa palabra porque Él quería agradar al Padre aún en ese momento difícil. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Leamos un último versículo, 1 de Pedro 3, 18, para concluir esta
cuarta palabra y escuchar las siguientes 3 palabras. Muy bien, déjame decirte, no podemos pensar que Jesús no haya experimentado por nosotros una serie de situaciones humanas difíciles que encontramos en su ministerio y en su vida. Él nos da palabra a nosotros cuando Él experimentó primero esas negras profundidades de muchos momentos humanos difíciles. Las vivió Él primero, y todas sus palabras de consuelo, de amor, tienen que ver con lo que Él vivió y con lo que tú también vives y nosotros vivimos. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, Él por mí, Él por ti, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Damos gracias a Jesús porque Él hizo una obra perfecta. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar la quinta palabra. En Juan 19:28 encontramos lo que muchos llaman misericordia personal, es decir, la quinta palabra es una palabra de misericordia personal. Este texto de Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y hay que resaltar de alguna manera muy importante, obviamente la quinta palabra es tengo sed, pero aquí dice algo muy importante, que la escritura se cumplió. Para que la escritura se cumpliese, Él mencionó precisamente estas palabras. Y obviamente que Jesús estaba padeciendo dos clases de sed. La primera de ellas tiene que ver con la sed física, ¿sí? Él tenía una sed física, obviamente. Recuerden que el clima allá en Tierra Santa, obviamente que es un clima difícil, hace mucho calor, y obviamente después de tantas horas que ya estaba ahí en la cruz del Calvario, Él estaba debilitado, tenía sed. Y miren, realmente los estudiosos dicen que el fallecimiento humano, la sed, por cierto, es muy común a los que mueren, incluso en la misma condición en las cuales murió nuestro Señor Jesucristo. Y aún la lengua se pega en el paladar. En el Salmo 22, 14, 15, el salmista, escribiendo proféticamente, él mencionó lo siguiente. Salmo 22, 14, 15: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Pero el versículo 15 nos da una ilustración de cómo estaba padeciendo Jesús esta sed. Dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Entonces me llama mucho la atención porque la escritura dice: como un tiesto se secó mi vigor. Recuerden que Jesús obviamente tenía un vigor corporal, un vigor físico, y dice la Biblia que como un tiesto se secó. ¿Qué es un tiesto? Porque probablemente muchos no saben qué es un tiesto. Es una pieza de alfarería. ¿Y qué es lo que sucede? El alfarero toma el barro, forma esa pieza, tal vez un jarrón, ¿verdad?, de barro, y la dejan ahí ya cuando está bien formada para que se seque. Lo meten a un proceso de secado. Y obviamente el salmista está haciendo referencia, tomando esta ilustración de que como un tiesto, como una pieza de alfarería, se secó o se marchitó, ¿sí?, precisamente mi
vigor. Ese vigor obviamente está hablando de la fuerza, de la potencia, de la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo segundo que quiero resaltar con respecto a este versículo 15 del Salmo 22 es que dice la palabra del Señor: y mi lengua se pegó a mi paladar. Es decir, la lengua de nuestro Señor Jesucristo se adhirió al paladar, se unió al paladar, se ligó, se trabó. También significa en el hebreo esta palabra, sí, significa precisamente trabar en nuestro español. Y obviamente que Jesús estaba padeciendo absolutamente todo esto. Ahora, Él también tenía obviamente una sed espiritual. En el Salmo 53:4, sí, la palabra del Señor nos habla a través de este profeta mayor que es Isaías. Nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. A mí me llamó mucho la atención estudiar precisamente este versículo. Creo que nunca lo había hecho tan al fondo, pero cuando hablamos de que Él llevó nuestras enfermedades, dice que Él elevó nuestras enfermedades. Y esto, ¿verdad?, me habla de alguna manera que Jesús tomó las enfermedades de toda la humanidad, de todos los tiempos de la humanidad, y lo llevó ante la presencia de Dios, las elevó. Y obviamente también una palabra clave aquí es precisamente la palabra enfermedad. Está hablando, y quiero que presten mucha atención, de las dolencias, pero también de la ansiedad. Esa ansiedad que muchos han sentido en este tiempo de pandemia, Cristo ya la pagó, ya la llevó, ya la elevó, ya la presentó delante de nuestro Padre Celestial. Y toda calamidad, toda miseria y todo quebranto. También dice la palabra de Dios que Él sufrió nuestros dolores. Es que Él llevó precisamente toda nuestra angustia, toda nuestra aflicción, toda nuestra tristeza, y la presentó obviamente también delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué dijo el salmista? Miren, en el Salmo 22, regreso otra vez al Salmo 22:15, en la parte final de este texto, después de que él dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, dice la palabra de Dios: y me has puesto en el polvo de la muerte. Me has puesto, me has establecido precisamente en el lodo, en el barro, en la tierra, ni más ni menos de el estado de los muertos, ¿verdad? Él sabía, el profeta sabía que estaba hablando de la muerte del Mesías, y el Mesías mismo, obviamente siendo Dios, sí, él sabía, sí, de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba pasando en los tiempos bíblicos, en los tiempos proféticos del Señor. Ahora, Jesús cumplió con la profecía precisamente del Salmo 69. En el versículo 21, Salmo 69, 21, dice la palabra del Señor: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed, ahí está, ¿verdad?, la profecía de que el Mesías tenía que sufrir sed, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Me dieron a beber vinagre. También se profetizó que se le iba a ofrecer, obviamente, vinagre para beber. Ahora, ¿por qué se le ofreció vinagre a Jesús y no otra bebida? Esto es muy interesante, y nosotros como cristianos tenemos que saber esto, que parece insignificante para muchos. ¿Por qué se le ofreció esto a Jesús y no otra cosa? Ahora, ¿cuál era el propósito de darle vinagre? El vinagre tenía el propósito evidente de amortiguar el dolor que sufría toda la persona que era crucificada. Incluso hay una tradición que se cuenta, una tradición de que las mujeres en Jerusalén proveían vinagre para los crucificados como un acto de misericordia. ¿Para qué? Para amortiguar, para reducir los dolores cuando las personas eran crucificadas. Ahora, debemos de saber lo que dice Mateo 27:34. Dice la palabra del Señor: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Y debemos de notar cómo lo maneja Mateo al escribir el Evangelio. ¿Por qué? Porque cambia la terminología precisamente para ajustar sus palabras tal y como la cita el Salmo. Dice vinagre mezclado con hiel.
que esto muchas veces se traduce también como ajenjo. ¿Por qué? Porque la hiel es amarga, el ajenjo también. En Mateo 27:48, es decir, unos versículos adelante, la palabra del Señor nos vuelve a decir de que se le dio vinagre. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre poniéndole la caña y le dio a beber. Amén. En Marcos 15:23, obviamente que también se repite esto tan importante. Ahora, el vinagre en realidad se le conocía también como vino agrio en toda la zona del Medio Oriente, y era una bebida sana y refrescante. Y la expresión que dice que había allí es porque probablemente había un recipiente con vinagre al alcance precisamente de todos para ofrecerle a todos aquellos que estaban crucificados. Cuando se habla del hisopo, se refiere precisamente a una rama de una planta que se utilizaba para rociar la sangre en el rito especialmente de la Pascua. Como lo menciona Éxodo 12:22, tomado un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en el hebrillo, y después dice, bueno, úntalo aquí, úsalo allá. También en Hebreos 9:19, la palabra de Dios dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. Ahora, quiero decirles que Jesús no bebió el vinagre que le ofrecieron, ¿sí? Juan, de alguna manera, nos habla, ¿verdad?, de que Jesús recibió el vinagre y nos indica claramente que Jesús probó ese vinagre que se le ofreció. Pero en cambio, dos de los evangelios, como es Mateo y Marcos, nos dicen que no quiso tomarlo. Entonces, anota por ahí nada más Mateo 27:34, en donde dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Es decir, no quiso amortiguar su dolor. Y en Marcos 15:23 dice, le dieron a beber vino mezclado, y ahora dice con mirra, ¿sí? Mas él no lo tomó. ¿Por qué Jesús no bebió el vinagre? Recuerda el propósito del vinagre, que era amortiguar, apaciguar los dolores que estaban produciendo el ser crucificado. Y con esto quiero decirte que él deseó sufrir todos los dolores de la cruz sin mitigarlos. ¿Por qué? Porque estaba pagando con su propia vida por nuestra salvación. ¿Cuál es la sexta palabra? Quiero compartirte rápidamente la sexta palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 19:30, ¿sí? Y este texto bíblico nos habla de la sexta palabra y nos habla de que se cumplió el propósito divino, el propósito celestial, ¿sí?, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice este texto maravilloso, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Subraye eso en su Biblia, entregó el Espíritu. Y he dicho que esta palabra habla del cumplimiento del propósito. De alguna manera, el evangelista Juan, ¿sí?, el apóstol Juan sigue con un énfasis muy especial, inspirado obviamente totalmente en el cumplimiento de la Escritura, utilizando algunos detalles, algunos conceptos, definiciones que están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 69:21 dice la palabra de Dios, pusieron además hiel por comida, en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahora, ¿qué debemos de entender por consumado es? Bueno, la verdad es que hay dos interpretaciones, una físicamente hablando y la otra obviamente espiritualmente hablando. Pero la primera, que tiene que ver con lo físico, es que se estaba refiriendo propiamente a la vida de Jesús que se estaba terminando, pero la verdad es que esto sería una manera rara, de alguna manera, de referirse a su propia muerte por quien Él es y quién era sobre todo en ese momento. Amén. Lo segundo, y es lo más probable, es que se refiere ni más ni menos a la misión espiritual que tenía que ver con la culminación del plan profético de Dios, y ahí se estaba cumpliendo de una manera muy especial en ese momento a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Consumado es, este verbo, escúchame bien, en el hebreo y aún en el griego, es llevar a cabo la voluntad de alguien, de alguno. Y obviamente que Jesucristo estaba haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Los evangelios sinópticos de alguna manera están de acuerdo en registrar en este momento de que el Señor clamó a gran voz. Pero déjame decirte algo, a Juan le tocó la gran bendición de explicar de alguna manera a qué se refirió precisamente el clamar esa gran voz. Cuando él dijo consumado es, anote esto por favor, lo que significa es que él terminó, él completó, él ejecutó, concluyó. Y a mí me llamó mucho la atención esto, porque yo sé que los predicadores lo usamos, pero aquí encontré la palabra exacta, porque luego decimos, Él pagó nuestras deudas. Lo que consumado significa es que Él descargó, fíjense bien, obviamente que su propia vida, nuestras deudas. Y gloria a Dios porque la palabra de Dios se cumple. Esta palabra consumado significa con frecuencia no meramente acabar una cosa, no meramente terminar una cosa, sino llevarla, escúchenme bien, a su plenitud. Porque podemos acabar las cosas de una manera seca, pero llevarlo a la plenitud celestial, a la plenitud divina, a la plenitud escritural, eso es otra cosa. Y eso es exactamente lo que Jesucristo hizo. Entonces, esto de consumado es una palabra que estaba en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, en el corazón del Padre Celestial, incluso antes de que Jesús la pronunciara estando crucificado ahí en esa cruz. ¿Qué está consumado? Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que se consumó a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? Recuerden, Él estaba moribundo, estaba derramando su sangre preciosa por cada uno de nosotros, estaba agotado, tenía mucha sed. Y déjame decirle algo, Él en primer lugar consumó la ley. La ley es cumplida precisamente como nunca antes, y obviamente ni después. No hay un después. Él lo cumplió absolutamente todo en ese momento tan importante, en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. La ley ceremonial quedó derogada, se acabó. Yo sé que muchos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él, ¿verdad? Tal vez vio con tristeza, seguramente, escúchame bien, porque la gente continuó haciendo los sacrificios cuando Él vino y sustituyó todos los sacrificios que la gente pudo haber presentado a partir de su sacrificio perfecto. ¿Qué fue lo otro que hizo Jesucristo? Es precisamente que la profecía mesiánica totalmente fue cumplida. Se cumplieron todos los tipos, todas las profecías del Antiguo Testamento que precisamente hablaban de los sufrimientos de la vida, del padecimiento del Mesías prometido a los hombres. También nos habla obviamente que la redención es cumplida. Esto tiene que ver que la obra de redención se había completado, y escúchanmelo bien, esto de una vez y para siempre, y sus resultados serían permanentes. De una vez y para siempre, como lo dice Hebreos, para siempre, y sus resultados serían precisamente para siempre. Ahora, consumado es, tiene que ver que se puso fin a la transgresión y se ha introducido precisamente la justicia eterna. Consumado es, nos está hablando de que la obra de redención y salvación del hombre está ahora completada. Consumado es, está hablando, escúchame bien, que su vida, la vida de Jesús, no le fue quitado por la fuerza, sino que Él la entregó voluntariamente. Por eso en su momento les dije, subraye eso en su Biblia. La séptima palabra y última. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Lucas 23:46? Lucas 23:46. La sexta palabra nos dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz. La séptima palabra nos dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sabes? Este versículo, esta palabra séptima, nos está hablando que se enfatiza la entrega total de nuestro Señor Jesucristo hasta la misma muerte, ¿verdad? La misma muerte. Hasta aquí se calcula que Jesús llevaba casi 6 horas crucificado. ¿Cuál fue el final de ese momento tan importante? Dice la palabra de Dios que Jesús clamó a gran voz. Y obviamente podemos preguntarlo, ¿cómo pudo hacerlo con esa debilidad corporal, esa debilidad física? ¿Cómo es que él pudo sacar fuerzas? ¿De dónde sacó fuerzas para clamar a gran voz? ¿Sabes? Esto nos habla, este clamor nos está hablando de que él dirigió unas palabras, obviamente, a nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Él lo hizo con una tremenda voz, ¿sí? Se dirigió al Padre, y algunos piensan que esta gran voz, escúchame bien, da la indicación de que Jesús murió no tanto de agotamiento físico, obviamente, porque recordemos, ¿cuál era el plan de él? ¿Cuál era el plan divino? La salvación eterna de nuestra alma. Entonces, esa gran voz es con respecto a que Jesús murió no tanto por agotamiento físico, sino más bien por una agonía espiritual por ti y por mí. Amén. ¿De dónde sacó fuerzas de su debilidad? Yo te lo puedo decir fácilmente. En primer lugar, por su obediencia total a nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, por el cumplimiento de la voluntad del Padre. En tercero, por el cumplimiento de cada una de todas las profecías que se habían dado con respecto a él. Y también, en cuarto lugar y último, para salvar a la humanidad de sus pecados. Entonces, su espíritu no le fue arrancado. Este versículo lo dice, muy importante, sino que él mismo se lo entregó al Padre, que es el Padre, por cierto, de todos los espíritus. Me gustó algo que escribió Orígenes, es un historiador de aquella época. Orígenes describe así este momento. Dice: Jesús inclinó la cabeza y tomó su partida en el acto de apoyarla, como parece, sobre la falda del Padre, quien podría apreciarla y fortalecerla en su regazo. Es interesante, y tú debes de notar esto, que ninguno de los evangelios, ninguno de los 4 evangelios dice que Jesús murió, sino lo que se dice es que Jesús entregó su espíritu. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús mencionó estas palabras? La séptima dice: porque aún en su agonía estaba cumpliendo con la palabra. ¿Por qué? Porque aún en su agonía él estaba cumpliendo con todas las profecías. Entonces, las palabras, por cierto, de Jesús fueron tomadas. Vamos al Salmo 31:5. Dice la palabra del Señor en este salmo tan importante: tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Y obviamente que esta es una plegaria, es una oración, una petición, digamos, una oración, ¿sí?, de confianza ante Dios. Y por cierto, esta plegaria, esto se les enseña a todos los niños judíos, a todos. ¿Por qué? Porque habla: en tu mano encomiendo, ¿verdad?, mi espíritu. Entonces, tanto en el hebreo como en el griego significa exactamente lo mismo, ¿verdad?, lo que está diciendo el salmista, pero también lo que pronunció Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, aquí tenemos que la muerte de Jesús era magnificada por todos los prodigios precisamente que le acompañaron. Y su muerte, ¿sí?, explicada por las palabras con que expiró su alma. Y déjame decirte algo: estaba dispuesto a ofrecerse completamente, ¿sí?, por cada uno de nosotros ante nuestro Padre Celestial. ¿Sabes? Por ahí a alguien se le ocurrió: ¿por qué no rompen las piernas de Jesús o de los que están crucificados para acelerar su muerte? Y déjame decirte algo, que el quebrar las piernas era para apurar precisamente la muerte, ¿sí? Y era un método que agregaba obviamente más sufrimiento a los que estaban agonizando a través de la crucifixión.
Entonces los crucificados podían apoyarse sobre sus piernas para aliviar un poco, ¿verdad?, la tensión en los brazos y la opresión sobre el pecho y el corazón, prolongando así por unos segundos, por unos minutos su vida. Sin embargo, al quebrar las piernas se apuraba la muerte por el impacto, ¿verdad?, del golpe que le daban en las piernas, en las rodillas, ¿sí? Y entonces sus brazos obviamente ya no podían seguir descansando sobre sus propias piernas o sobre las rodillas. Entonces Jesús había precisamente tomado una decisión de sufrirlo todo por ti y por mí. Y a mí me llama mucho la atención porque los judíos no querían profanar su tierra, ¿verdad? No querían faltar a esto que era como un mandamiento para ellos, que cómo iban a estar ahí los cuerpos colgados durante todo el Sabbat. Pero déjame decirte algo, ¿sí? Y ellos presionaron precisamente para que quitaran los cuerpos y los enterraran antes de ponerse el sol. Pero me llama mucho la atención, como les decía, que no les importaba que ellos mismos estaban profanando por sus actos. ¿Sabes? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer tú y yo? ¿Qué espera el Señor de nosotros después de lo que Él ha hecho? En primer lugar, procuremos glorificar a Dios por el arrepentimiento verdadero y una conversión sincera, santa, delante de la presencia de Dios. Esforcémonos por una vida santa, justa y sobria delante del Señor. Tercero, consagremos y rindamos nuestros talentos, cualidades y dones al servicio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros, pero también resucitó al tercer día. Y en cuarto lugar, busquemos cuidarnos para que alcancemos el cielo, la vida eterna, porque para eso se sacrificó nuestro Señor. Y como dice Hebreos, una vez y para siempre. La Trinidad, en pocas palabras, cumplió con lo que tenía que hacer. El Padre entregó a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, al ser entregado por nuestro Padre Celestial, Él va a la cruz del Calvario, se crucifica, es crucificado por nosotros, muere por nosotros, precisamente por nuestra salvación. Y el Espíritu Santo impulsó, guió, lideró a Jesús, escúchame bien, y lo fortaleció tanto física como espiritualmente para que cumpliera con el plan divino. La gran pregunta es, ¿y qué de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obtengamos la salvación eterna de nuestras almas. Y yo te invito para que nos esforcemos, que hagamos lo posible de cuidarnos para llegar verdaderamente al cielo. Damos gracias al Señor por las 7 palabras. Él murió por ti y por mí, no lo olvides. Si tú eres cristiano, jamás se te olvide. Si tú no eres cristiano, apréndelo y recuérdalo a partir de este momento. Vamos a orar delante de la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre bendito, por este tiempo hermoso, maravilloso que tú nos has dado de reflexionar, Señor, un poco, Señor, en ese momento crucial en el cual tú fuiste crucificado, Señor, y entregaste tu vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a apreciar, Señor, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Que vivamos vidas santas delante de ti. Vidas que, Señor, te honren. Vidas, Señor, que sean dignas delante de ti, Señor. Y que cumplan el propósito para el cual tú has muerto por cada uno de nosotros en el Calvario, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a renovar nuestros votos de santidad, de consagración delante de ti, Señor. Y si alguien no te conoce, Señor, si alguien no ha depositado sus vidas en ti, Señor, que pueda vivir una vida entregada, arrepintiéndose de sus pecados de una manera sincera y confesándolos delante de ti, Señor. Y pidiendo, Señor, que tú entres a su vida, a su corazón, para que tú tomes el control absoluto y los hagas, Señor, tal y como tú quieres que ellos sean. Señor, muchas gracias por estas 7 palabras y gracias por la participación de nuestro hermano Josué
Señor Cepeda compartiendo la primera palabra. Gracias, Señor, por la participación de nuestra hermana Rosalba Suir compartiendo la segunda palabra, Señor. Y gracias por la pastora Anaí Guzmán, Señor, de Cepeda, Señor, que compartió, Señor, la tercera y cuarta palabra. Y gracias, Señor, por mi vida que he compartido, Señor, desde la quinta, sexta y también la séptima palabra. Todo esto ha sido para la gloria, la honra y la alabanza tuya, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.